María Ressa ha sido acusada de fraude, de evasión de impuestos e incluso de recibir dinero de la CIA. Ha sido declarada culpable por difamación y podría pasar años en la cárcel, pero también es la ganadora conjunta del Premio Nobel de la Paz de este año, gracias a lo que el Comité del Nobel llamó su valiente lucha por la libertad de expresión en Filipinas. Ha sido una piedra en el zapato del presidente Rodrigo Duterte y a través de su medio de noticias digital Rappler ha señalado la corrupción del gobierno y la brutal guerra contra las drogas llevada a cabo por el país. Todo mientras enfrenta una campaña que busca silenciarla no solo a ella, sino también a Rappler. Me complace anunciar que nos acompaña hoy en vivo desde Manila. María Ressa, es un gran placer tenerla aquí en France 24. Gracias por su tiempo y felicitaciones. Gracias, y gracias por haberme invitado. Ha pasado casi una semana desde que recibió esa llamada anunciando que este año recibiría de manera conjunta el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo ha sido esta última semana? ¿Ya asimiló la noticia? Todavía no, sigo sorprendida, pero hablar con periodistas de todas partes del mundo ha sido una experiencia maravillosa. Hemos pasado por unos 5 años muy difíciles desde el 2016, pero esta mañana estuve hablando con editores de Venezuela, que se encuentra aún más abajo que Filipinas en el índice de la libertad de prensa. Y hablé con editores en Indonesia y en India. De lo que me he dado cuenta es que cuando el Comité del Nobel escogió darle el Nobel de este año a los periodistas fue para el conjunto, para todos los periodistas en el mundo. Hace un rato usted me preguntó, ¿es más peligroso? ¿Es más difícil? ¿Es todo eso? Tan solo hacer lo que los periodistas han hecho siempre es más peligroso, requiere más sacrificios. Me imagino que ha recibido felicitaciones de todas partes del mundo en los últimos 6 días, pero tal vez no esperaba recibirlas del presidente de su propio país, Rodrigo Duterte. Él ha llevado a cabo una especie de vendetta en su contra y en contra de la organización Rappler, pero a través de su portavoz declaró que su victoria es una gran victoria para Filipinas. ¿Cómo se sintió cuando lo escuchó decir eso? Esa mañana uno de nuestros presentadores locales me preguntó si yo lo estaba esperando y yo dije que eso sería profesional, en especial porque el presidente Putin y el Kremlin ya habían felicitado a Dmitry. Creo que fue de doble filo porque la primera frase fue esa, y luego en la siguiente habló de los procesos legales, los cuales, como afirmamos mis abogados y yo, contienen muchas acrobacias legales, como la ciberdifamación, por ejemplo. Fui declarada culpable con un antiguo colega por un crimen que no existió. Cuando publicamos en 2012 una historia que yo no escribí, no edité ni supervisé. El periodo de prescripción por difamación era de 1 año. Pienso que corregimos las percepciones erróneas, pero estoy contenta, supongo. Nos alegramos mucho por usted. Felicitaciones de nuevo. Me interesa saber qué tipo de impacto piensa que puede tener esta victoria en su trabajo en Filipinas. Ya mencionó los grandes retos que enfrenta a nivel personal. Me pregunto qué impacto puede tener la atención que está recibiendo ahora. ¿Le facilitará el trabajo a su equipo? ¿O le preocupa que esto pueda intensificar la campaña digital que en este momento está claramente dirigida contra usted? No es solo digital. Este es mi 35º año como periodista y en menos de 2 años el gobierno filipino expidió 10 órdenes de arresto en mi contra. Nunca había vivido algo así. En 2018, cuando la revista Time me escogió para una de las portadas como personaje del año, me impactó mucho, porque al igual que con el Nobel, no sabía que eso pasaría, y cuando pasó pensé que la situación empeoraría. Y al final terminó construyendo un escudo a mi alrededor y alrededor de Rappler. Esta atención que el Comité del Nobel nos ha dado en Filipinas le dio un estímulo de adrenalina, no solo a mí y a Rappler, sino a todos los periodistas aquí, en especial ahora que nos preparamos para las elecciones presidenciales cruciales que tendrán lugar en mayo. Pero hay un problema. La última vez que un periodista recibió este prestigioso premio fue en los años 1930, y ese periodista languideció en los campos de concentración nazis y murió por complicaciones debido a la tortura. Le dije lo siguiente a mi equipo durante la reunión que tuvimos después. Sí, es un momento para celebrar, puesto que las cosas podrían mejorar.
Pero como siempre, como durante los últimos 5 años, debemos estar preparados para que las cosas empeoren y debemos seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Es optimista en que será posible ver un cambio una vez Duterte abandone el poder? Mencionó las elecciones que se llevarán a cabo la próxima primavera. Constitucionalmente, él no puede participar en esas elecciones. ¿Podría ser esto el comienzo del fin de una era de esta mano dura aplicada a la libertad de prensa que usted ha vivido? Yo lo pienso como si fueran termitas comiendo madera. La madera se ve muy sólida, pero al pisarla se rompe, se quiebra y uno se cae. Los Duterte han mantenido el poder en la ciudad de Davao desde 1988 y han usado un vacío legal para que los filipinos siempre tengan dudas después de haber presentado los certificados de candidatura. Eso terminó el pasado viernes, pero ahora, a causa de un vacío legal que utilizaron en el pasado y que él utilizó en 2016, que es la sustitución, tendremos que esperar hasta el 15 de noviembre para saber quiénes son los candidatos finales para presidente y vicepresidente. Creo que el problema es que nuestras elecciones serán una batalla por los hechos. Las plataformas de redes sociales estadounidenses, esas empresas estadounidenses, jugarán un papel esencial si no establecen un límite en la difusión algorítmica. Eso por un lado. Lo segundo es saber si nuestras instituciones se recuperarán. Durante los 6 meses del primer año era posible verlas desplomarse internamente y estos procesos legales que se están enfrentando y que Rappler está enfrentando en un momento normal, hace 5 años, no se habrían llevado a los tribunales. Pero ahora estamos luchando en los tribunales, así que creo que hay una especie de rejuvenecimiento de las instituciones. Usted alude a lo que ha pasado alrededor de Facebook en las últimas semanas, en particular en Estados Unidos, donde una ex trabajadora está acusando a la compañía de poner las ganancias por encima de las necesidades de enfrentar la desinformación. ¿Piensa que esto mismo está pasando en Filipinas? Es lo que está pasando en todas partes del mundo. Nosotros alertamos sobre esto. En 2016 exigimos antiimpunidad para el presidente Duterte y su brutal guerra contra las drogas. Y para Mark Zuckerberg y Facebook. Y seguimos exigiéndola porque no ha habido verdaderos cambios positivos en ninguno de estos hombres fuertes y en las organizaciones que dirigen. Creo que el problema que tenemos aquí es que las redes sociales, Facebook, que es el mayor distribuidor de noticias del mundo, está gobernado por algoritmos que, en realidad, a través de esa investigación se ve que difunde mentiras mezcladas con rabia y odio, más rápido y más lejos que los hechos mismos. Ahí es donde están las noticias. Nuestras noticias son distribuidas a través de una plataforma sesgada contra los hechos y sesgada contra los periodistas. Sin los hechos no se puede tener la verdad. Sin la verdad no se puede tener confianza. Sin confianza nada es posible. Y eso lleva a preguntarse tal vez sobre el porqué de un premio por la paz. Porque los hechos son el principio de cualquier acción humana. Si no restablecemos eso, tratar de lidiar con problemas existenciales como el coronavirus o el cambio climático o la lucha por la verdad será imposible de hacer. Debemos ponerle un límite a la tecnología. Y todo esto parece haberse empeorado durante la época de Donald Trump en Estados Unidos. Pero Donald Trump obviamente ya no está en la administración y también está vetado en las redes sociales. Actualmente le han cortado la lengua. Me pregunto si usted cree que esto seguirá ahora que Donald Trump ya no es presidente, o si Duterte tal vez deja de ser presidente, o le preocupa que el debate haya cambiado de manera fundamental, incluso aunque esos líderes demagogos ya no estén en el poder. El mundo ha cambiado de manera fundamental. Piénselo de esta manera. Aunque Trump esté temporalmente fuera de Facebook, cambió el tono de su discurso público en Estados Unidos. El presidente Duterte ha cambiado el tono del discurso. El nosotros contra ellos, ese tipo de liderazgo divisorio que funciona muy bien en las redes sociales, que margina a otros y manipula la opinión de los demás. No creo que ese problema haya terminado, y eso es lo que más temo. El biólogo estadounidense Ian Wilson dijo que la mayor crisis que estamos enfrentando ahora son nuestras emociones paleolíticas, nuestras instituciones medievales y nuestra tecnología divina. La tecnología divina es casi como si se liberara un virus de mentiras en el ecosistema de la información.
Todo el mundo se contagia de este virus de mentiras y las personas cambian sus visiones del mundo y luego cambian su manera de actuar. Un perfecto ejemplo de esto es el 6 de enero, esa violencia en el Capitolio, esa metanarrativa de detengan el robo. Se sembró un año antes en RT y luego fue retomada por Steve Bannon en YouTube. Se distribuyó por páginas privadas y luego fue retomada por Tucker Carlson en Fox, antes de ser retomada por QAnon, para luego, finalmente, acabar llegando al presidente Trump. Detengan el robo. Esa es la metanarrativa que se ha utilizado en mi contra. Los periodistas equivalen a criminales. Eso se utilizó en Filipinas contra los periodistas y se sembró en 2016. A mí me declararon culpable y todavía lo estoy apelando en 2020. Esto no ha terminado y a las personas a quienes les cambió la mentalidad les tomará mucho tiempo. Es un sesgo cognitivo. Las redes sociales se han convertido en un sistema que modifica el comportamiento y nosotros nos hemos convertido en los perros de Pavlov y eso debe parar. Como lo mencionó, usted realmente ha sentido las consecuencias de esto. Incluso está enfrentando una posible condena con tiempo de cárcel. Me interesa mucho que nos pueda hablar un poco acerca de esto. Usted ha sido periodista durante los últimos 35 años. ¿Qué la motivó a hacer este trabajo tan retador? ¿Y hubo algún momento en el que pensara, bueno, la presión sobre mí y sobre mi familia es demasiada, tal vez necesito renunciar, hacer otra cosa? Me encanta el periodismo. Me enamoré del periodismo. Creo que crecí en la época dorada del periodismo. Fui parte del último grupo de corresponsales extranjeros. Fue un tiempo increíble para aprender y una prueba para estar física, mental, emocional y espiritualmente en todos los frentes. Creamos Rappler en 2012 porque sabíamos que el futuro del periodismo está ligado a la tecnología. Yo estaba dirigiendo el mayor grupo mediático de Filipinas. Es muy difícil cambiar el legado de un grupo mediático porque los procesos y la cultura se interpondrán. Así que fundar Rappler era mejor. Cuando el gobierno nos atacó en 2016, yo ya sabía por qué hacía lo que hacía. Estaba al final de mi carrera y cuando enfrentas una prueba como esa, estás hecho de los valores que dices tener o no lo estás. Así que al principio ni siquiera lo pensé. Los pasos que debía tomar eran muy claros. Denunciarlo, enfrentarme al poder. Y luego cuando me detuvieron y me arrestaron durante una noche porque querían que yo sintiera su poder, ahí experimenté de primera mano cómo se abusa del poder. Y con el tiempo seguí reuniendo más evidencia de primera mano. Siempre se tiene miedo. Usted me dice que soy muy valiente. No se trata de ser valiente. Se trata de controlar el miedo y luego de darse cuenta por qué hacemos lo que hacemos los periodistas en el mundo. Creo que eso es lo que el Comité del Nobel también resaltó. La misión del periodismo que hace responsable al poder llevando la verdad al público. Somos representantes del público al que servimos. Esa misión nunca ha sido tan importante como lo es ahora. María Reza, antes de irnos, quiero hacerle una última pregunta. Se trata de algunas críticas que recibió el Comité del Nobel este año, porque usted es la única mujer en haber sido nominada este año para un premio Nobel. En el pasado, creo que en total solo 18 mujeres han recibido premios Nobel. Usted ha dicho que en Rappler han hecho un esfuerzo para contratar mujeres. ¿Es esa una prioridad particular para usted? ¿Y cree que es un fracaso en la industria del periodismo el hecho de que no tengamos mujeres ocupando altos cargos? Creo que es cultural y creo que es levemente distinto en cada nación. En Filipinas ha habido mujeres directoras por temporadas y en Rappler somos un 63% de mujeres. Nuestro promedio de edad es de 23 años, así que somos jóvenes. Esa es la edad promedio en Filipinas.
Creo que el movimiento feminista ha dado muchos pasos hacia adelante, pero la tecnología lo ha hecho retroceder de nuevo. Al empoderar el surgimiento de este tipo de líderes como Duterte, como Trump, como Bolsonaro, hay un rasgo sexista, macho y misógino que le da permiso a otros en la sociedad para volverse la peor versión de sí mismos. Y de manera inevitable, cuando nos fijamos en los datos que tenemos en Filipinas, las mujeres periodistas son atacadas al menos 10 veces más que los hombres. Eso se asimila. En términos del Nobel es difícil. No se puede establecer una cuota. Yo era una minoría cuando estaba en el colegio en Estados Unidos. Al entrar bajo un programa de minorías uno piensa, ¿realmente lo merezco o lo conseguí por ser una minoría? Esa sería una pregunta posible. Creo que debemos movernos de manera colectiva. En 1995, en la Conferencia de Mujeres de Beijing, se establecieron una serie de principios y el mundo iba a tratar de trabajar por ellos. Fue un momento de mucho optimismo. Logramos algunas cosas, pero todavía queda mucho por hacer y creo que lo primero que debemos hacer es ponerle un límite a la tecnología para que las mujeres puedan reclamar su espacio. Muchas mujeres periodistas y muchas políticas se han retirado de la escena. Hay que traerlas de regreso y luego haremos avanzar las culturas. María Ressa, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer tenerla para France 24. Muchas gracias por su tiempo. María Ressa, ganadora del Premio Nobel de la Paz, hablando aquí con nosotros en la entrevista.